Hola a todos, mi nombre es Darío Bruno. Les doy la bienvenida a esta introducción a una pregunta que, aunque parezca sencilla, ha inquietado a muchos pensadores a lo largo de la historia. ¿Qué es la psicología? El autor que vamos a ver, George Canguilhem, propone para intentar resolver estos problemas que presenta la pregunta un método que es el histórico epistemológico y va a considerar a los conceptos científicos no como entidades atemporales o fuera del tiempo, sino como productos de prácticas concretas, problemas contingentes y transformaciones históricamente determinadas. Nuestro autor comienza proponiendo que, al contrario a lo que podríamos pensar, esta pregunta es mucho más compleja para un psicólogo que la pregunta ¿qué es la filosofía para un filósofo? ¿Por qué? Porque para la filosofía la búsqueda de su esencia es parte de su identidad misma. La filosofía tiene, en su esencia, cuestionarse a sí misma, preguntarse qué es. Por lo tanto, un filósofo puede definirse en cierta medida como quien hace cierto tipo de preguntas que podríamos llamar tautológicamente filosóficas. Pero para la psicología, la pregunta sobre qué es dificulta saber qué es lo que hace un psicólogo porque no siempre está claro si lo que hace se basa en la aplicación de una ciencia rigurosa. Por ejemplo, en ocasiones, dice el autor, la psicología puede parecer una mezcla de filosofía poco rigurosa, por ser ecléctica en sus métodos y objetos, puede parecer una ética sin exigencia, porque, y esto lo va a desarrollar más adelante en el texto, incorpora observaciones y prácticas sobre el comportamiento humano sin cuestionarse las implicaciones morales o éticas de su accionar, o una medicina sin control porque para mediados del siglo XX no había desarrollado un marco teórico validado rigurosamente para tratar enfermedades poco comprendidas. La psicología como ciencia comienza su recorrido a mediados del siglo XIX. Sin embargo, 100 años después aún no había podido encontrar una unidad metodológica, un solo método y un solo objeto de estudio. Autores como Daniel Lagache propusieron una suerte de pacto de coexistencia pacífico entre todas las teorías, llamando a la psicología una especie de teoría general de la conducta. Sin embargo, otros autores, como el que estamos estudiando, muchos no estaban de acuerdo con esta definición tan rara, tan ecléctica. Esto lo lleva a poner que en lugar de buscar la unidad en el objeto de estudio, habría que examinar a la psicología desde la perspectiva de sus proyectos fundacionales a lo largo de su historia. Como dijimos, su método es histórico-epistemológico. Va a rastrear el sentido originario de las diversas disciplinas y métodos que hoy entendemos como psicología. En este recorrido, la primera parada va a ser el proyecto de la psicología como ciencia natural. Aristóteles pensaba que el alma era una parte del cuerpo viviente, un objeto natural que se estudiaba al igual que se estudiaba el estómago o el hígado. Esta antigua concepción va a enlazar directamente con un aspecto de la psicología moderna, la psicofisiología y la psicopatología como disciplina médica, que, en sus formas actuales, tienen sus raíces en el siglo II. Muy bien. La visión de la psicología como una parafísica o ciencia de un objeto natural llega a su fin más o menos en el siglo XVII con la declinación de la física aristotélica. Esto marcó un punto de inflexión crucial, el nacimiento de la psicología como ciencia de la subjetividad. ¿Quiénes fueron los impulsores de este cambio? Bueno, paradójicamente fueron los físicos mecanicistas del siglo XVIII. El sujeto humano, el sujeto que experimenta la realidad, al hacerlo la distorsiona inevitablemente, y por ende es el responsable de opacar el acceso al conocimiento y a la verdad sobre la naturaleza. Para los físicos, esta responsabilidad del sujeto era una culpabilidad. La psicología entonces emergió como un intento de disculpa del espíritu, buscando explicar por qué el propio sujeto por naturaleza tiende a engañar a la razón respecto de la realidad. La psicología como ciencia de la subjetividad
se convirtió primero en una física del sentido externo para dar cuenta de los contrasentidos que la física mecanicista atribuía a nuestros sentidos en el proceso de conocimiento. Primero, para ser tomada en serio por los físicos y los científicos en general, necesitaba ser al menos una física, o mejor dicho, cumplir con el modelo de ciencia de la época. Y segundo, debía buscar en la naturaleza, específicamente en la estructura del cuerpo humano, la razón de esas irrealidades de la experiencia humana. Dicho de otra forma, debía responder científicamente al problema de la percepción humana. Por ejemplo, ¿por qué cuando vemos alejarse un barco parece que se va achicando y cuando se acerca parece que se agranda? ¿Cómo juegan nuestros sentidos externos y nuestra percepción de la realidad en esa ilusión? Nosotros en esta materia vamos a ver en Wundt, más tarde, que expandió esta psicofísica a una psicofisiología experimental buscando leyes deterministas en los hechos de conciencia, similares a los de la física mecánica. Pero la psicología como ciencia de la subjetividad no se limitó a la física del sentido externo. También se presentó como la ciencia de la conciencia de sí o del sentido interno. El término psicología, con el significado de ciencia del yo, data más o menos del siglo XVIII. Sin embargo, la historia de esta psicología está marcada por malentendidos a menudo relacionados con las meditaciones cartesianas. Cuando Descartes, al principio de su tercera meditación, examina su interior para conocerse mejor, se refiere al pensamiento, a la conciencia del ego cogito, del yo pienso, como conocimiento directo del alma, como entendimiento puro. La meditación cartesiana no era una confesión personal, buscaba el conocimiento del yo, de la conciencia con el rigor y la impersonalidad de las matemáticas. El interior cartesiano no tenía nada que ver con el sentido interno de los aristotélicos, que era un aspecto del cuerpo. Descartes sostenía que el alma se conoce directa y más fácilmente que el cuerpo, una afirmación polémica. Esta disputa continuó con figuras como Mendelbrand y Augusto Comte, quienes cuestionaron la introspección cartesiana como método científico. Kant, por ejemplo, demostró que la psicología no podía ser una ciencia como las matemáticas o la física experimental, ya que la observación interna altera su objeto. Dicho de otra forma, la introspección metodológica, al hacerse desde la conciencia, altera la misma conciencia de sí.